La palabra de Dios nos enseña un contraste muy poderoso sobre dos reyes en Israel. Reyes que el primer rey se llamaba Saúl, y este primer rey empezó bien, Dios lo llenó de su presencia, pero luego ella no consideró más depender con humildad de Dios. Él comenzó a hacer las cosas con sus propias fuerzas, él comenzó a hacer las cosas conforme se le antojaba. Pero el segundo rey de Israel, que se llamaba el rey David, este rey que fue sucesor de Saúl, este rey, la palabra de Dios nos enseña que él fue conocido como el hombre según el corazón de Dios. Amén. Entonces yo quiero invitarte a meditar del pastoreo al trono, del llamado al trono de David. Amén. Entonces abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 hasta el 13. ¿Cuántos encontraron? Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré. Gracias, hermano. Se ve que este micrófono está con las pilas media. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le he dicho Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Meditamos en tu palabra. Habla a nuestros corazones, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. Palabra de Dios en esta oportunidad nos habla sobre llamamiento y cumplimiento. Desde el llamamiento hasta el trono de David. David era un simple pastor de ovejas cuando Dios lo escogió para ser el rey de Israel. Mientras que aquí los hombres, incluyendo al profeta, miraban la apariencia, miraba allí
la estatura de los hijos de Isaí, Dios le dijo a Samuel, los hombres miran la apariencia, pero yo miro el corazón. Aquí Dios vio el corazón de David, mientras que las personas ven lo que está en el exterior, lo que se viste, cómo se peina, cómo es el color de la piel de una persona. Dios está mirando el corazón. Dios está mirando nuestras voluntades, nuestras intenciones delante de Él. Y yo quiero decirte que Dios te ha llamado para hacerle grandes obras en tu vida, para hacerle grandes obras para Él, pero también para hacer grandes obras en tu vida, para servirle a Él. Porque si entendemos la doctrina del reino de Dios, todos nosotros los cristianos hacemos parte del reino de Dios. Amén. Y hay un mandato de parte de Jesús para su reino, que es id y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Por lo tanto, hay una orden de parte de Jesús que tenemos que obedecer, una obligación, un llamado del Señor Jesús, una comisión de Jesús para ti, para mí. ¿Que cuál es esta comisión? Es de ganar almas, es de venir a la casa de Dios, es venir aquí a la iglesia, de sernos restaurados, sernos transformados, sernos llenos de su Espíritu, pero que también podamos cumplir el llamado de Dios en el mundo en que vivimos. Pero aquí lo sorprendente que podemos ver es que David, después de que fue ungido como rey, David no fue inmediatamente enviado al palacio. No lo esperaba un carruaje real, no lo esperaba caballos blancos, una banda tocando para que pudieran celebrar el nuevo rey, porque hasta entonces todavía estaba reinando Saúl, que Dios ya lo había desechado. Pero Dios aquí le estaba comisionando a David, lo estaba ungiendo a David, lo estaba preparando a David para algo grande que todavía no había llegado. Y yo creo que el centro de este mensaje es de que podamos meditar en que cuando Dios llama a David, David vuelve al anonimato. David vuelve a cuidar las ovejas, vuelve a cuidar las cabras, vuelve a estar en el lugar del campo cuidando las ovejas de su padre. Muchas personas, muchos cristianos quieren que la promesa de Dios se cumpla aún sin pasar en un proceso de parte de Dios. Di conmigo así: Dios tiene un proceso en mi vida y este proceso lleva tiempo. Amén. Entonces Dios llama a personas comunes para propósitos extraordinarios. Porque mientras el profeta Isaí le presentaba al profeta allí sus hijos más altos, más apuestos, más saludables, más dignos de estar en la batalla, en la guerra, Dios aquí llamó a un hombre, a un muchacho que estaba allá en el medio de las ovejas, con olor a cabra, con olor a oveja. Un muchacho que estaba trabajando. En el versículo 11, el profeta dice: son todos estos tus hijos. David aquí ni siquiera fue invitado a la reunión que Samuel estaba allí para ungir, para escogerlo como futuro rey. David ni siquiera había sido invitado para estar en aquella ceremonia tan grande. Pero Dios no se había olvidado de David. Entonces, quiero decirte, hermanos, que Dios no busca a los que están ahí queriendo aparecer. Dios busca a los que están disponibles, a los que están trabajando, a los que están en el campo, a los que están haciendo quizás de a poquito, pero por lo menos están haciendo su voluntad. Dios escogió aquí, hermanos, al menos evidente, al menos
que podía indicar cómo ellos tenían una referencia como rey al propio Saúl, que era un hombre de estatura alta, un hombre vistoso. Dios aquí llama a David y Dios ve a lo que los otros ignoran. Dios sabe el lugar en donde tú estás hoy, pero Él no limita lo que va a hacer en tu vida mañana, porque Él tiene un llamado para ti. ¿Cuántos aquí saben que Dios tiene un llamado para ti? Amén. Dios nos ha comisionado con la tarea básica de ganar almas, pero Él quiere llamarte para que tú cumplas grandes propósitos en su reino. Y por eso, quizá hoy tú puedas sentirte olvidado, tú puedas sentirte que estás trabajando en algo muy pequeño, que estás haciendo poco, pero Dios sabe dónde estás. Aunque los otros te rechacen, Dios sabe dónde estás. Di conmigo, Dios sabe dónde estoy. Aunque la familia, aunque el padre de David, Isaí, se había olvidado, allí David fue llamado del medio de las ovejas para estar, hermanos, allí delante del profeta. Por eso, hermanos, mientras los hombres veían a un pastor, Dios veía a un rey. Amén. Y yo quiero decirte que aquella unción de parte de Dios no eliminó el trabajo diario que tenía David en aquella oportunidad. Di conmigo, la unción no eliminó el trabajo diario. ¿Sabes por qué? Samuel tomó el cuerno lleno de aceite y lo ungió. Amén. Y después de haber recibido las mayores promesas de su vida, David volvió a las ovejas. Amén. David no recibió la corona en aquella oportunidad. David no recibió un ejército armado en aquella oportunidad. David no recibió un palacio. David recibió una unción y recibió una promesa de parte de Dios. Amén. David, voy a repetir, David recibió una unción y una promesa de Dios en aquella oportunidad. Quizá hoy, ponga atención aquí. Paulinho, venga, vamos orar, Paulinho, aquí. Por Paulinho. Hermanos, yo quiero decirte que cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, por eso, hermanos, no era el tiempo de parte de Dios para la vida de David. ¿Sabe? Yo creo que algo muy raro hubiera sucedido con David si él hubiera ya subido al trono en aquella misma oportunidad. El orgullo quizá hubiera adueñado de su corazón. Porque hubo un proceso de Dios en la vida de David. Él no fue inmediatamente, como ya les había comentado. Necesitó Dios probar la vida de David. Dios enseñarle a David a madurar, preparar su corazón, preparar su pensamiento, preparar su vida para lo grande que iba a devenir. Entonces, no entienda, hermano, hermana, que quizá tú puedas estar en medio de un proceso en tu vida que Dios se haya olvidado de ti. Porque si tú tienes la unción del Señor y si tú tienes una promesa del Señor en tu vida, yo creo que Dios ha preparado grandes propósitos para ti. Permanezca firme en el llamado de Dios para tu vida. Dios se ha olvidado de mí. Por eso, hermanos, muchos abandonan el camino del Señor porque lo único que quieren es aparecer. Muchos abandonan el proyecto de Dios porque lo único que quieren es estar en evidencia. Y ya hace un buen tiempo que la pandemia se terminó, gracias a Dios. Pero en la pandemia pudimos constatar, hermanos, que no había lugar para estrellas. Donde muchas iglesias
tenían sus cultos a nivel virtual, donde muchas personas que antes le gustaban aparecer en altares, en púlpitos, ahora ya no tenían lugar. A lo que voy con eso, hermanos, es de que en primer lugar está Dios en el corazón del ser humano. Está la humildad en lo que Dios ha llamado. Está el temor de Dios en hacer lo que Dios nos ha llamado para hacer. ¿Me entienden? Por eso, hermanos, Dios hoy te llama. Dios te llama para algo grande. Pero después de la unción, David volvió a las ovejas. Porque la fidelidad a lo pequeño prepara para lo grande que Dios tenía para su vida. Entonces lo pequeño que tú puedas considerar lo que estás haciendo para Dios en tu vida, en tu familia, te está preparando para lo grande de Dios en tu vida. Te está preparando para el cumplimiento de las promesas gloriosas de Dios. Pero tienes que permanecer firme. No tienes que dar lugar al diablo. No tienes que volver a la vida de pecado de antes. No tienes que dejar de congregar porque total ahora Dios me ha llamado, yo me siento el tal. No, así como David aprendió allá en el campo, así como David siguió cuidando las ovejas de su padre, Dios también está tratando en nuestras vidas diariamente para que podamos cumplir sus propósitos. Porque el campo fue la escuela que formó a David. Amén. Mientras cuidaba las ovejas, David aprendió a depender de Dios. Porque en el campo, él aprendió a buscar a Dios. Di conmigo, en el campo, David aprendió a buscar a Dios. Amén. Muchos salmos que podemos ver como el Salmo 23 nos habla. El Señor es mi pastor y nada me faltará. David escribió allí, cuidando las ovejas. David aprendió valentía. David aprendió responsabilidad. Allá en el capítulo 17, versículo 34, cuando David estaba allí preparando para luchar contra el gigante Goliat, mira lo que él dijo. 34 dice del capítulo 17 del 1 Samuel, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Por eso la valentía de David fue probada y fue desarrollada en el campo. La responsabilidad, porque allí él protegía lo que se le había confiado. Allí fue trabajado la adoración en David. Allí, hermanos, lo que parecía quizá humanamente un retroceso. Bueno, David, tú eres el rey. El profeta ya te ungió rey. Anda a hacer una banda armada y tomar el reino, porque Dios es el rey más grande y el rey que está, Dios ya lo desechó. Entonces, haz tú tu reinado ahora, David. No, David no lo hizo. Perdón, David siguió haciendo la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, en el campo. Amén. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios está probando en tu vida hoy? ¿Qué es lo que Dios está desarrollando en tu vida hoy? Amén. Después de todo eso, hermanos, antes del trono hubo pruebas, hubo esperas. Amén. Después de la unción de David, después de la... Paulinho. Ah, bueno. Paulinho, sentate. Paulinho, sentate. Ahora sí. Hermanos, antes del trono hubo pruebas, hubo espera. Amén. Antes del trono sucedieron muchas cosas en la vida de David. Antes del trono hubo Goliat que vencer. Antes del trono hubo la persecución de Saúl. ¿Cuántos se acuerdan que Saúl persiguió a David?
Antes del trono hubo el desierto. Antes del trono hubo la cueva de Adulam. Antes del trono hubo el rechazo de su familia, de sus hermanos. Antes del trono hubo espera. Por eso, hermanos, los estudiosos dicen que entre 13 a 15 años demoró para que David, desde cuando fue ungido, fuera de hecho, hubiera subido de hecho al trono. Por eso, hermanos, la Biblia está llena de procesos. Vivimos en un mundo de microondas, de jarra eléctrica. Vivimos en un mundo donde queremos las cosas para mañana, porque el mundo así nos exige. Y que también pensamos que Cristo está a la puerta, Cristo está volviendo, Jesús va a regresar en cualquier momento. Y por eso hay muchos hermanos que piensan, Dios me ha llamado, pero todavía falta. Hermanos, yo quiero decirte que hay un proceso en tu vida. Si miramos la vida de Pablo, desde que Pablo fue llamado por Dios, por Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, hasta que de hecho tuvo su primer viaje misionero, comenzó su ministerio, llevó aproximadamente 15 años. Pablo, que aprendió bajo en las enseñanzas de Gamaliel, que era un buen rabino en aquella época. Si pudiéramos ver José en Egipto, desde cuando fue vendido por sus hermanos hasta que llegó en el segundo lugar del trono de Egipto, se pasaron 13 años. Si vemos a Moisés, 40 años Moisés estuvo en el desierto hasta que Dios lo llamara. Si miramos a Abraham, aproximadamente 25 años desde que Dios llama a Abraham hasta que tiene el hijo de la promesa. Si miramos a Josué, se pasaron 40 años Josué al lado de Moisés hasta que Josué llegue, de hecho, a liderar a Israel para conquistar la tierra prometida. Cada uno de estos hombres y también de mujeres en la Biblia tuvieron su tiempo de espera, tuvieron su escuela que se llamaba ovejas, que se llamaba campo. Cada una de estas personas tuvieron un periodo de enseñanza donde Dios trató la humildad, donde Dios trató la paciencia, donde Dios trató la dependencia, donde Dios trató la madurez. Cuanto más nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado, pero hay un tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Hay un tiempo de Dios que Dios nos ha llamado hasta el cumplimiento de la promesa. Y cuando nosotros recibimos la promesa de Dios, hay un tiempo de proceso, hay un tiempo de obediencia, hay un tiempo donde somos liderados por el Señor y somos tratados por la gracia del Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Estás en tu proceso? ¿Sabes por qué? Antes de gobernar, David tuvo que servir. Antes de escuchar a personas, David tuvo que escuchar a Dios. Antes de cuidar allí a toda una nación, David tuvo que cuidar de ovejas. Antes de lo grande de Dios, hay un proceso en nuestras vidas, donde quizás tú u otras personas puedan juzgar que estás estagnado, estás allí quieto, no estás haciendo nada, pero Dios está obrando en tu vida para lo grande. Vamos a orar en este momento. Yo quiero animar tu fe. Yo quiero animarte a que la historia de David, en esta palabra que hemos aquí meditado, nos enseña que la fidelidad a Dios en el proceso produce bendición. Amén. Póngate de pie, vamos a orar juntos. La humildad, hermanos, es la clave para todo. Que no vengamos a creer la última Coca-Cola del desierto.
Que no vengamos a creer los que saben todo, porque cuanto más sabemos, menos sabemos. Que no vengamos a creer, hermanos, que estamos preparados para todo, porque cuando pensamos que estamos preparados, es donde menos estamos preparados. Dependencia de Dios es la clave. Amén. Y Dios te va a usar en donde estás. Dios te va a llevar a lugares grandes, a lugares altos. Pero en este proceso Dios te va a usar, no es un tiempo perdido. Amén. Porque en este tiempo Dios trabajó, no solo trabajó en la vida de David, pero David honró a Dios. José en Egipto también, él honró a Dios en el proceso. Moisés también honró a Dios en el proceso. Cada uno de estos hombres honraron a Dios en el proceso con humildad. Y que la humildad sea lo principal que pueda haber en nuestros corazones en cada momento del proceso. Señor, aquí estamos delante de ti. Dios eterno, te pedimos que tú vengas a obrar poderosamente en esta vida, en este corazón, en esta alma, Señor, que hoy se ha entregado a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, te pedimos que podamos estar de corazones abiertos a tu proceso en nuestras vidas. Que podamos estar de corazones abiertos a tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Dios poderoso, tú has hablado a cada corazón aquí. Señor, que cada uno de los que estamos hoy aquí podamos entender que estamos siendo trabajados para ti y por ti, Señor. Moldea nuestro carácter. Moldea, Señor, nuestra dependencia de ti. Moldea, Señor, nuestra vida, pues necesitamos, Dios, de ti. No somos nada sin ti. Dependemos de ti, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, toca el corazón de este hermano, de esta hermana. Toca la vida, Señor, de esta persona para que pueda, Señor, en este momento entender y comprender el llamado. Hay personas aquí, Señor, que no tienen claro eso en su corazón. Espíritu Santo de Dios, toca esas vidas. Espíritu Santo de Dios, habla a estos corazones. Tú las has llamado, Señor, para ser grandes instrumentos de bendición, para ser grandes instrumentos de honra para ti, Señor. Dios, tú no has terminado todavía la obra que tú estás haciendo en esta vida. Si hay alguien aquí que está desanimado, Señor, que está, Señor Jesús, pensando en desistir, Señor, trata con este corazón. Trata, Señor, con esta vida. En el nombre de Cristo Jesús. Obra, Dios, en esta vida con tu poder. Espíritu Santo de Dios, esta vida que ha clamado por un ministerio, esta vida que ha clamado, Señor, por un don espiritual. Señor, obra, llena, capacita en este momento, Señor, en medio de este proceso. Señor, obra en el pensamiento, en el carácter. En el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos, porque tú eres fiel y tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hay personas que a veces piensan que ya está, deja que la timidez